Quiero compartir una palabra que es muy fuerte para este tiempo, pero que realmente encierra una verdad extraordinaria. El Señor dijo un día esta preciosa palabra: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Fuerte cuando el Señor está diciendo esta palabra: el que no toma su cruz. Y cuando nosotros podemos entender lo que está diciendo la Escritura, cuando nosotros podemos darnos cuenta de lo que la palabra nos declara, nos está haciendo sentir que la cruz es tan importante. La cruz es algo que nos cambia de ambiente. La cruz es algo que nos lleva a una dimensión donde nosotros podemos entender esa eternidad que Dios trajo para nosotros a través de la vida de Cristo. El que no toma su cruz no es digno de mí. En muchos lugares vamos a encontrar que el Señor está hablando de esto tan importante. Quiero que vaya al libro de Mateo, capítulo 10. Diez, 37, 38 y 39. Dice de esta manera, se lo leo en la NTV: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Qué fuerte, ¿no? Fuerte cuando nosotros lo podemos mirar solo en lo natural. Pero cuando lo miramos en el lado espiritual, tenemos que entender algo que el Señor marcó desde el primer momento a Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. Una de las cosas que Dios siempre puso como prioridad para que nosotros podamos entender lo que Él hizo por nosotros es que Él también hizo eso primero. Entregó lo que más amaba, lo que más quería, por amor, y permitió que muriera para que nosotros tuviéramos vida eterna. Amén. Una de las cosas cuando Israel sale de Egipto, lo primero que le dice el Señor: no tengas dioses ajenos aparte de mí. No tengas dioses ajenos aparte de mí. Y mire qué fuerte lo que sucedió, que apenas salieron Israel, lo primero que hicieron es fabricar un dios.
sea, el Señor ya había profundizado en el corazón de cada uno de ellos. O sea, el Señor sabía lo que había en lo profundo de su ser. Ellos estaban viendo los milagros naturales. Estaban viendo los milagros extraordinarios que sucedieron en Egipto. Las plagas, cuando Dios los libera de los primogénitos de la muerte. Nosotros vemos un montón de cosas realizadas a través de ese Dios extraordinario, tan fuerte y tan maravilloso, y que le habla de una manera muy especial, porque Jesús, cuando le habla a los discípulos, muchas veces le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, no te está obligando. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que tomar una decisión. El seguir a Cristo tiene que ver con una decisión que tenemos que tomar nosotros hacia la vida o hacia la muerte. Es una decisión muy seria. El tomar la cruz tiene que ver con nuestro yo crucificado. Por eso es cada día que yo necesito ir a la cruz para que esa cruz cumpla la función de hacerme entrar cada día en una nueva naturaleza. Por eso nos cuesta, porque la religión hace que nosotros adoremos en lo natural, pero no en lo espiritual. Podemos adorar en lo natural, podemos humillarnos en lo natural, podemos caer de rodillas en lo natural, pero si nuestro espíritu no se une a esa presencia extraordinaria de Dios, que Él dice, yo estoy contigo. ¿Amén? Acuérdese cuando el Señor le manda de 2 en 2 a predicar el reino de Dios. Y Él le dice, vayan adelante y preparen el camino. Pero ahora la cosa es diferente. Ahora Él no nos envía, Él está con nosotros. Él va con nosotros. Hoy nosotros podemos ver el cumplimiento de la Escritura porque Él vive en nosotros. Amén. Y van a suceder cosas maravillosas cuando nosotros creemos que Él está en nosotros. Porque dice la palabra de Dios que Él va a hacer prodigio, señales, maravillas, y va a repartir el Espíritu Santo conforme su voluntad, conforme el diseño de Dios. Cuando nosotros podemos entender lo que dice la Escritura, que Él añade a la iglesia lo que tienen que ser salvos. En muchas oportunidades nosotros hemos querido ganar a la gente. La ganamos a la gente porque recibe un milagro, la ganamos a la gente porque experimenta algo y entonces hasta que después se le va lo que experimentó. Yo siempre cuento una historia que a mí me conmovió. Yo era muy jovencito predicando en una campaña con el pastor Pedro Soto y se sanó una persona que todos la conocían en el barrio en el cual vivíamos, que era una persona que estaba lisiada. Él vivía arriba de una silla de ruedas y una noche salió caminando. Levantó la silla de ruedas y la tiró. Y todos nosotros llorábamos y gritamos y cantábamos y aleluya, gloria a Dios. Y el segundo día no vino más y lo encontramos como 10, 15 días y le preguntamos qué pasaba, que no venía a las reuniones. Es que toda la noche me voy al baile, decía. Así es el ser humano. Yo quiero que ustedes se asombren, pero lo hemos hecho nosotros muchas veces. Porque cuando Jesús está diciendo, el que quiera ser mi discípulo, está diciendo el negarse. Yo no puedo ser discípulo si no hay una renuncia. Eso lo tenemos que entender. No puedo ser discípulo de Jesús si no hay una renuncia.
Negarse es renunciar. Negarse a sí mismo es olvidarse de mí. Por eso nos cuesta tanto cuando nosotros nos tenemos que negar, porque tenemos otras prioridades. Eso se llama idolatría. Por eso le está hablando muy fuerte el Señor. Dice, el que ama más a su hijo, no está diciendo que usted lo... No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la prioridad que usted le dio a Dios. Y este es un tiempo donde estamos olvidando prioridades. Este es un tiempo donde estamos saliendo fuera de ese diseño que usted no puede cambiar porque está escrituralmente para que nosotros lo podamos obedecer. Fíjese, en otro momento, Lucas capítulo 9, versículos 59 y 60, Lucas 9, 59 y 60, a otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Cómo le responde Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Usted se da cuenta que no está hablando de un muerto. Está hablando de los muertos espirituales. Los muertos espirituales entierran a sus muertos espirituales. El anunciar el reino de Dios en esta tierra es una obligación que tenemos cada uno de nosotros. El evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Es una obligación, no es un sentimiento, no es si tenés tiempo. No es si está preparado, como alguno dice, yo no sirvo para eso. No, es una obligación. Sí o sí lo tenés que hacer. Es parte de ese diseño que Dios tiene para con nuestra vida. De gracia recibiste y de gracia da. Y hay un don que Dios te da que dice que si no sabe hablar, no te haga ningún problema. Yo te voy a hacer hablar, le dice el Espíritu Santo. Yo voy a poner palabra en tu boca para que tú puedas hablar. Es maravilloso. O sea que lo único que tiene que hacer usted es abrir la boca y después las palabras salen solas. Porque el único que puede tocar y quebrantar a las personas es el poder del Espíritu Santo. Es la presencia del Señor. Amén. Y le vuelvo a repetir, Él no viene ya detrás de nosotros, Él va con nosotros. Él ya está con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de vuestras vidas. Es una promesa gloriosa, maravillosa, que está en nosotros para que nosotros podamos ver todas las virtudes de aquel que nos llamó para hacer su voluntad. Amén. Mateo capítulo 16. Y aquí es el versículo que comenzamos. Entonces Jesús dijo a su discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 24 y 25. Excuse me. Please. Le hablo en inglés porque cuando predico en Estados Unidos se me salen algunas palabras así sola. Escuchar tanto a mi señora habla todo el día en inglés en mi casa. Con un programita que tiene y a veces le encuentro que le habla al programa y intríngulis chinguli le dice,
Fíjese lo que dice el verso 25, porque todo aquel que quiera salvar su vida, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Porque esto está hablando del sistema. Cuando nosotros queremos salvar, que creemos que podemos salvar nuestra vida por la economía, que podemos salvar nuestra vida por el futuro que podemos tener, y todo eso es terrenal. Todo eso es materia. Por eso Mateo nos dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios tiene que ver con la bondad de Cristo, tiene que ver con Cristo en nuestra vida. Él es el reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Cuando nosotros permitimos que Él cumpla su voluntad en nosotros, vamos a desarrollar y vamos a ver lo que Él ya dimensionó para que yo pueda entender a lo que Él vino a esta tierra. Amén. Yo fui enviado por el Padre, dice. Y todo lo que oí del Padre es lo que comparto con ustedes. Todo lo que vi hacer a mi Padre es lo que hago. Por eso era creador, por eso Él podía sostener, por eso Él tenía poder sobre la naturaleza, tenía poder sobre la muerte. Tenía una autoridad, demostraba cada día que era un Dios todopoderoso. Un Dios que cambia, que transforma, que hace las cosas diferentes. Cuando nosotros podemos entender eso, entonces dice, para tomar la cruz y seguirlo, ¿qué debemos hacer? Tomar dos decisiones. La primera, lo tengo que seguir. Para seguirlo, dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que pidan al Padre será hecho. Cuando yo lo sigo, estoy comprometido con la palabra. Es la palabra que opera dentro de mí para que la palabra tome la autoridad. Por eso dice que el cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasan, sino que permanece por siempre y para siempre. Cuando la palabra de Dios actúa, cuando la palabra de Dios opera, es cuando nosotros podemos ver esa autoridad suprema, eterna, funcionando en la tierra. La palabra viva. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando nosotros leemos el Antiguo Pacto y vemos que simplemente porque Moisés le pegó a la roca, perdió la entrada a la nueva tierra, uno lo ve como algo, pero y simplemente le pegó, pobrecito, estaba medio enojadito ese día. Y él le dijo, ahora no podrás pisar la tierra prometida. Porque Dios estaba hablando en figura. Y la roca es Cristo. Él no podía pegarle a la roca. Él tenía que hablarle a la roca. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta que creemos que podemos hacer algunas cosas y no es lo correcto conforme al diseño de Dios. Porque los diseños de Dios son para que nosotros podamos obedecerlo. Muchas veces nosotros hemos pensado si tenemos ganas. A mí me parece que no. Hemos puesto nuestra voluntad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Mucha gente muchas veces viene y dice, yo no estoy de acuerdo. Lo que usted está diciendo
la palabra. Moisés tenía que obedecer la palabra. Moisés tenía que oír lo que dice Dios. Si nosotros no oímos lo que dice la palabra, si nosotros no vivimos conforme a esa palabra, salimos fuera de los parámetros que Dios tiene para con nuestra vida, hermano. Corremos peligro. Porque toda persona que en el antiguo pacto se corrió del diseño, perdió. Saúl se perdió del diseño de Dios. Y pecó delante de la presencia del Señor. Y si usted lo mira lo humano, parece muy poquito la corrección, pero hay que tenerle lástima a la gente, hay que tener lástima a los animales. Este es un tiempo donde nosotros necesitamos pararnos, lo hemos dicho varias veces, y oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Hoy el Espíritu de Dios está hablando a su iglesia sobre la faz de la tierra, hermano. No estoy hablando de esta congregación. Estoy hablando de la iglesia, su novia, su cuerpo. Vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Vendré, tomaré mi cuerpo, porque el cuerpo de Cristo está caminando sobre la faz de la tierra. El cuerpo de Cristo está cada día para que nosotros podamos hacer su voluntad. Por eso el Señor lo declara muchas veces, si no tomamos su cruz, no podemos seguir en pos de Él. Si no renunciamos nosotros, no nos negamos, no hacemos lo que Él nos encomendó. La tarea encomendada para nuestras vidas es hacer discípulos. Hacer discípulos. Bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay una promesa. Si yo hago discípulo, Cristo está en mí, funcionando, con toda autoridad, con todo poder, con toda gracia, con toda unción. No necesito hacer nada, no necesito ayunar, no necesito nada. Él opera porque Él está. Él funciona para que nosotros podamos establecer su reino. Cuando establecemos su reino, estamos arrebatando las almas del infierno. Porque estamos compartiendo la palabra, porque estamos llevando esa palabra que da vida. Por eso el Señor está diciendo, el que quiera hallar su vida la va a perder. Porque está buscando otras cosas que no tiene que buscar. Mateo 16, 24, luego Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mi discípulo, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo le diga. Si solo se preocupan por salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces la salvarán. Esta la dice en la versión TLA. El que quiere hacer su voluntad, ve que está hablando, me parece, yo digo, yo entiendo.
yo he conocido, yo hice. Este es el plan, este es el GPS. La Escritura nos direcciona. La palabra nos centra en Cristo, solamente en Cristo. Porque Cristo está desde Génesis al Apocalipsis. Porque nos habla continuamente de esa vida que nos transforma. Porque la transformación viene a nosotros a medida que nosotros vamos mirando la palabra, porque cuando miramos la palabra opera como un espejo para que nosotros podamos ver las cosas que no agradan a Dios. Que el sistema muchas veces la hace como que están bien. El mundo es mentiroso, porque lo gobierna alguien que es mentiroso. Y el éxito que usted ve en el mundo es un éxito falso, engañoso. Cuando nosotros escuchamos personas que cuentan cómo pueden obtener el éxito, son engañosos porque son gente inspirada por el diablo. No hay otra inspiración en ello. Sin embargo, muchas veces afirmamos ese tipo de personas. Por eso nosotros creemos que hay personas buenas. ¿Cuántos saben que el reino de Dios funciona al revés? Es totalmente al revés. Todo lo que el mundo te ofrece es todo lo al revés que dice la Escritura. Es todo al revés. Porque nosotros estamos viendo a un Dios sobrenatural. Por eso es diferente. Porque la riqueza del mundo opera de una forma egoísta. Así opera la riqueza del mundo, es algo bien egoísta. Para tener tenés que ahorrar, o sea que la tenés que amontonar en algún lado. Y Cristo dice, no, la Biblia dice que para tener, ¿qué tenés que hacer? Dígalo. Le tiene que salir de adentro porque ese dar no le sale. Dígalo. Dar. Dar. Fíjese una planta. ¿Usted sabía que si a la planta no le saca fruto, la planta deja de dar fruto? La planta tiene que dar continuamente y usted le saca el fruto, usted le saca la mandarina, la naranja, el limón, lo que sea, fíjese que va a dar mejor. Porque es la ley de siembra. La ley de siembra le funciona hasta al diablo, hermano. Porque es una ley de siembra. Usted sembró y va a cosechar. No es que es solamente para los evangélicos, no, es la ley de la siembra. Le funciona al mundano, porque es una ley. Como la ley de la gravedad. ¿No, profesor? El único lugar donde hay gravedad es en este planeta, no hay otro. Búsquelo. No hay. No hay. Es la ley de la gravedad. Nosotros tenemos diferentes reinos. Está el reino animal. ¿Sí o no? El reino vegetal. Por eso nosotros tenemos que funcionar como un reino. ¿Pero qué enseñó el mundo? Democracia. Eso es lo que enseñó el mundo. Siempre pienso que los discípulos estaban tan metidos en la política, ellos estaban esperando un libertador. El rey que ellos necesitaban era el rey como David, que iba a venir con una espada, que mató a un gigante,
Y luego con esa espada, usted sabe que peleó con la espada del gigante mucho tiempo David. Iba a conquistar reino. Eso es lo que esperaba Israel. Por eso no entendían cuando Jesús toma la moneda y le dice, ¿qué tienen ustedes en la moneda? A César le dijeron, bueno, den a César lo que es de César. Y den a Dios lo que es de Dios. No se puso a criticarlo a César, como nosotros criticamos a los presidentes. No se puso y le dijo, señores, este tipo que está gobernando, la verdad que está haciendo las cosas mal. Nosotros no tenemos ningún problema en hablar en contra del presidente y decir, está mal lo que está haciendo. Acuérdense que lo puso Dios. No lo puso usted. No tenemos que aguantar. Porque no entendemos la escritura, porque si entendiéramos la escritura no nos haríamos problema quién está arriba. Nosotros tenemos que seguir a uno solo. Y entender que dentro de este reino las cosas funcionan como Él quiere. Sea hecha tu voluntad. Es lo que Cristo le dijo al Padre. En su carne le era difícil lo que iba a padecer. Piensa en los dolores que él tenía. No le pusieron una anestesia como le pone el médico cuando lo van a operar. Usted no siente nada. Y se despierta después un poquito dolorido por todo eso. Él arrancaban los pedazos de carne. Arrancaban los pedazos de carne. Le metieron una corona de espina que incrustó no su piel, su cabeza. Herido fue por nuestras rebeliones. Molido fue por causa de nuestra paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. 700 años antes lo declaró Isaías y lo vio al Hijo de Dios, tal cual como iba a ser en carne. Entonces es un tiempo que nosotros entendamos que lo natural de hoy está afectando lo eterno que Dios quiere hablarnos. Lo espiritual que Dios quiere indicarnos, cómo Dios nos quiere direccionar a lo bueno, agradable y perfecto que Él tiene para con nuestras vidas. Romanos 12:2. Por eso Él le habla a los discípulos y le dice, tienen que buscar primeramente el reino. Busquen primeramente el reino. No se aferren a las cosas naturales, no se aferren al mundo, no se aferren al sistema, no se aferren a la tierra, no se aferren a este planeta porque no son parte de él. Mateo 6, 32 y 33. Parte de nuestra Constitución. En la versión que tienen ustedes dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y el 33, se lo repito todo el tiempo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia.
que todas las demás cosas vienen por añadidura. En esta versión que yo me puse dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tener necesidad de todas estas cosas. El Señor sabe de lo que tenemos necesidades. ¿Por qué pasamos muchas veces esas cosas? Y las sufrimos nosotros. Y aparte las sufrimos más porque vemos que el de enfrente tiene más que nosotros. Por eso las sufrimos. ¿Y nosotros qué decimos? Yo soy hija de Dios. ¿Por qué tengo que sufrir si soy hija de Dios? ¿Por qué tengo que padecer si voy a la iglesia y doy mi diezmo? Ahora, fíjese lo que está diciendo la Biblia. Quiero que entiendan lo que dice la Escritura. El Padre lo sabe. El Padre lo sabe. Sabe que tenés necesidad. Pero también sabe que tu prioridad cambió. Y en vez de buscar al Padre, está buscando la riqueza. Eso es lo que sabe Dios. Que te estás deslizando sin darte cuenta. Y que tu confianza no está en Él, está en el trabajo. Si yo tengo trabajo, ¿cómo? Dice la gente. Yo no necesito comer. Se lo explica de 2 veces el Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y después te explica de otra manera, que con una taza de harina y una taza de aceite, una viuda vivió 3 años y medio. Gracias por el amén. Es para que usted entienda. Que no tenemos prioridades. Eso es lo que ojalá en esta mañana podamos entenderlo. Que hemos cambiado nuestra prioridad. Y cuando nosotros cambiamos la prioridad, no es el Señor. Marcos capítulo 10, de 17 al 22. ¿Usted lo tiene, hijita, ese pasaje? El 22. ¿Me lo puede leer? Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, que es Dios. Los mandamientos sabés: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto ya lo guardo desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Andá, vendé todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y vení, seguime y toma tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, la interlineal dice que estaba ensombrecido. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Escuchó, ¿no? ¿Guardaba los mandamientos? Hay uno que no guardaba.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Estaba faltando ese mandamiento. Porque tenía un Dios que se llamaba riqueza. Por eso Jesús lo hace entrar en razón y él le dice, yo lo guardo todo. Ah, sí. Muy bien. Si guarda todo, está perfecto. Vende todo lo que tiene. Empieza de nuevo. Y tendrás tesoros. Usted lo mira al joven rico, era muy respetuoso. Lo reconoce a Cristo como Dios. Lo reconoce como Dios. Porque al decirle, maestro bueno, está diciendo, eres alguien que viene del cielo. Muchas veces nos pasa a nosotros eso, que creemos que estamos haciendo lo correcto. Yo guardo, yo vivo, yo hago, yo estoy para el que tiene necesidad, estoy para esto, estoy para lo otro. Pero ¿cuál es mi prioridad? Para tomar la cruz tenemos que tomar la decisión. Para tomar la cruz tenemos que entender lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Qué es lo que Él está diciéndonos a lo profundo de nuestro ser? Porque esto lo está compartiendo continuamente Jesús con los discípulos. Él está enseñando a los discípulos. Él está mostrando a los discípulos cómo es la vida. Que la añadidura de Dios no tenemos que buscarla, sino que está en nosotros. Él tiene la provisión cuando Él quiere dar la provisión. No es cuando nosotros queremos. No es cuando nosotros se nos parece, sino entender que en ese diseño Dios cumple con lo que Él tiene para con nuestra vida. Es la provisión. Dijo, la gente busca eso, pero yo a ustedes se lo voy a dar como un regalo. Pero busquen primeramente las cosas espirituales. Busca primeramente las cosas eternas, las cosas de arriba, porque la demás es un regalo de Dios. Él suple esa necesidad, pero nos desesperamos muchas veces. No tenemos paciencia. Y juzgamos por lo que vemos en otras personas que tienen. Y a veces que tienen demasiada y nosotros no tenemos nada. Muchas veces podemos ser probados aún en nuestro carácter. Como fue probado Moisés. Y le salió mal. Porque Dios no lo avergonzó, el agua salió de la roca. Pero no era lo indicado que él tenía que hacer. No era lo correcto que él tenía que hacer. Cuando nosotros no hacemos lo correcto, es porque nos apresuramos muchas veces. Nos apresuramos tanto que nos podemos equivocar y salimos fuera del diseño de Dios y las cosas van a ser incorrectas en todo lo que continúen. La abundancia de Dios no es que nosotros vivamos en pobreza, hermano. No, ojalá podamos entender que si Él te da la riqueza es para la extensión del reino, no para que la viva vos. Es para la extensión del reino.
para que su reino se pueda extender y podamos hacer cosas. Y la palabra de Dios pueda llegar a diferentes personas. Porque si comés y vivís ya tenés lo que tenés que tener. ¿Para qué amontonar? ¿De qué te sirve? Y lo va a disfrutar otro. Versículo más. Marcos capítulo 10, versículos 23 al 27. Marcos 10, 23 al 27. Entonces Jesús, mirando a su alrededor, dijo, a los discípulos, ¿cuál difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza? Los discípulos se asombraron. ¿Por qué se asombraron los discípulos? Porque ellos creían que cuando más sos próspero, más Dios está contigo. Es lo que nos enseñaron a nosotros. Más plata tenés, más bendecido estás. Es de ahí donde viene la palabra que somos bendecidos. Nosotros somos bendecidos mayormente del 1 al 5. Si no lo entiende, después pregunta en casa. Ahí del 1 al 5 nosotros estamos más que felices. No sale con la bolsita, no, sale con el changuito. Y sentimos que estamos bendecidos por eso. Por eso dice el 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús les respondió y volvió a decirle, hijos, ¿cuál difícil es entrar al reino de Dios los que confían en la riqueza? Más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja, entrar un rico en el reino de Dios. ¿Quiere que le explique esto? En las ciudades había como un portón donde entraba y el ojo de la aguja era porque arriba tenía para que pasara la joroba del camello. ¿Por qué era difícil? Porque las ciudades se cerraban a la bajada del sol, aproximadamente a las 6 de la tarde se cerraba la puerta. Entonces cuando iba a entrar a un mercader, que tenía que entrar con el camello cargado, no podía entrar con el camello cargado. Tenía que sacarle todo lo importante que estaba arriba del camello, entonces recién, aparte de que si sabe cómo es el camello es muy caprichoso como el burro, era difícil hacerlo entrar, pero no solamente tenía que sacar todo lo que estaba cargado en él para que pudiera entrar, eso es lo que Jesús le está diciendo. Es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja que un rico entregue la riqueza a Dios. Eso es lo que está declarando. Y este es un tiempo donde el rey Mamón gobierna mucho. Es un tiempo donde se habla constantemente de riqueza. Donde la meta es vos tenés que progresar, donde la meta es donde vos tenés que llegar. Esa es la predicación que el diablo tiene hoy. Por eso nosotros vamos al revés de lo que dice el diablo. Es creer en la provisión. Es creer en un Dios todopoderoso.
Es saber que el Dios fuerte, grande y poderoso es el que tiene el poder y la autoridad para cambiar y darte lo que nadie te puede dar. Por eso luego Jesús dice, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es posible que un rico se convierta e invierta la plata en el reino de los cielos. Solo Dios puede hacer eso. Solo la presencia del Espíritu Santo puede obrar de esa manera para que nosotros veamos. ¿Por qué hoy la iglesia está entrando en una dimensión de gloria? Y a la gente le cuesta lo que es gracia. Porque nosotros hemos vivido en un reino natural, hermano, donde dame, saname, prosperame, bendecime. Esa fue nuestra oración continua. El espíritu de ovejita, bendíceme. Sáname. El espíritu de ovejita, dame. Nos hemos olvidado de un Dios que es extraordinario. Que con una palabra creó el universo, que con una palabra ordenó a la tierra que pudiera esta tierra dar fruto y comenzó a dar fruto. Tiene una semilla en donde hay un poco de tierra y va a ver que la semilla germina, porque la tierra obedece lo que la palabra fue ordenada por un Dios todopoderoso. La tierra va a producir mientras la palabra de Dios esté ordenada en la eternidad. ¿Sabe dónde coseché un tomate? En el techo de la iglesia. Creo que hay una antena ahí arriba donde había un cartel que nosotros cuando lo compramos había un cartel de Peugeot ahí arriba, porque esto era la agencia de Peugeot, ahí se juntó tierra y alguien se comió un tomate arriba, porque ¿cómo puede crecer? Salió una planta de tomate y yo saqué un tomate grandote así, hace muchos años atrás, porque un poquito de tierra se había juntado arriba de la chapa dio tomate. Vio, nadie cuidó la planta de tomate de arriba, porque no se subía una hermanita con paciencia y regaba el tomate. No, nadie la cuidó. Creció porque tiene una orden dada por Dios que tiene que germinar. La semilla muere y germina. La semilla muere y germina. Esa es la orden que recibió de parte de Dios. Muere, germina, se produce una planta y tiene que dar fruto. Es la ley. Esa es la ley. Quiero que entienda que cuando Dios da una ley, funciona. Le guste o no le gusta, funciona. Y las leyes de Dios funcionan, hermano. No como nosotros queremos, sino como están escritas. Como han sido diseñadas para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en este tiempo, nosotros tenemos que entender las posibilidades que Dios nos está dando para que el evangelio del reino se siga extendiendo. Lo que tú tienes que hacer es hacer un stop y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Tengo a Dios como prioridad? ¿Tengo a Dios como prioridad o tengo otros tipos de prioridades en mi vida? Porque cada uno dará cuenta de sí. Cada uno tiene que darse cuenta. Y ahí nosotros vamos a ver resultados que nunca vimos. Porque los resultados están cuando nosotros hacemos lo correcto.
su voluntad. Por eso el Señor le habla un montón de cosas y le dice, si las saben, no tienen necesidad de trabajar. ¿Por qué se preocupan tanto ustedes? ¿No tienen la provisión día a día? Y ellos no guardan. Todos los días tienen la provisión. Todos los días Dios opera. Todos los días nosotros tenemos que mirar hacia arriba y ver todo lo que Dios creó para nosotros. Tenemos un sol, una luna, tenemos estrellas, y Dios nos indica que somos su principal tesoro que está viviendo en este planeta. Ojalá pudiéramos entender cómo Dios cuida este planeta para darnos cuenta cómo nosotros podemos vivir sin preocuparnos de nada. Y está la provisión divina. La provisión divina está. Si usted tiene un poquito de tierra, se come de todo. Porque solamente no hace falta poner 2 plantas de tomate. Con una planta de tomate usted vive. Una planta de zapallo usted vive. Tira cáscara de papa y le salen papa. No sé si usted sabe eso. No hace falta poner una papa entera. Pone pedacito de papa para que la planta de papa crezca. Nosotros porque estamos acostumbrados y vamos al verdulero y decimos 2 kilos. Pero tenemos que entender esa provisión. Como hijos de Dios, tenemos que entender que Él nos está revelando, que Él nos está abriendo los ojos, quitando el velo para que yo pueda moverme conforme su voluntad. La voluntad correcta que Dios tiene para con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Marcos 28 al 31. Y termino. Marcos 10, 28 al 31. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora. Ahora no está hablando de lo eterno. Ahora, en este tiempo, que no reciba ahora el 100%. De que te preocupas. Y Dios te dice, si no te preocupara, yo te lo daría. Pero como te preocupa, arréglate la voz. El pastor decía, que Dios te ayude. Haga conmigo así. Porque el amén no va a salir. La consecuencia, hermano, de seguir a Dios es extraordinaria. Las consecuencias de servir a Dios son maravillosas. Y nosotros podemos ver cómo funciona la eternidad. Ojalá lo podamos entender. Pero hemos sido engañados tanto por el mundo. Hemos sido engañados
tanto por el sistema, que simplemente le creemos a las tinieblas y no a la luz. Señor, queremos darte gracias. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos declara la Escritura. Y bendecimos tu nombre, que sobre todo nombre, Señor. Y te damos toda la gloria a ti, que todo lo puedes y todo lo haces. En tu nombre, Jesús. Amén.